revelado. La increíble transformación de Cinderella tras ser humillada, un nuevo camino inesperado. Ana, una joven de 18 años, respiraba deseos y angustia en su pequeña casa de adobe en la colorida colonia Xochimilco. Desde que tiene memoria, la biología había sido su pasión, un faro que iluminaba sus caminos, aunque a veces se sentía como una broma cruel en medio de los muros que la rodeaban. La presión por salir de la pobreza pesaba sobre sus hombros como una losa, y cada día en el laboratorio donde trabajaba con su jefe amargado, sentía como el eco de la frase "los pobres no pueden ser biólogos" reverberaba en su mente, una sentencia de muerte para sus sueños. La voz de su madre y de sus abuelos, resonando en su memoria, le recordaba el sacrificio constante que hicieron por ella, y el deseo de aplaudir su progreso se mezclaba con la inquietud del futuro incierto. La atmósfera familiar se tornaba tensa cada día alrededor de la mesa, con las paredes impregnadas de historias de sueños marchitos. Su abuela, aferrada a la hierbabuena que cultivaba, creaba un contraste entre la fragancia fresca del recuerdo y la pena de oportunidades desaprovechadas. Pero el momento más desgarrador llegó durante una presentación escolar, cuando su compañero, que siempre había tenido todo a su favor, saboteó su esfuerzo. Las risas burlonas de sus compañeros se convirtieron en un eco incesante de humillación. Ana sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies, y fue su abuela, en un acto de amor, quien tomó su mano y le susurró que había más en ella de lo que los demás podían ver, encendiendo así la chispa de una esperanza adormecida. Mirando ese viejo cuaderno lleno de recetas de herbolaria que heredó de su abuela, Ana se sintió absorbida por un mundo que había estado esperando ser redescubierto. Sin embargo, la ansiedad la atenazaba. ¿Podría realmente transformar esas enseñanzas en algo significativo? En su mente, aún resonaba el manido refrán sobre las limitaciones de su condición. A pesar de que sus manos se llenaban de tierra y fragancia, el miedo a fracasar se intensificaba, formándose un nudo en su estómago. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana, sumida en su nuevo propósito, empezó a experimentar con las fórmulas de su abuela, pero aunque su pasión florecía, el miedo a la crítica la acosaba como una sombra. El mismo compañero que la había humillado ahora se convertía en un espectador receloso de su reciente ascenso. Ana se dio cuenta de que no solo se trataba de demostrar su valía a los demás, era un enfrentamiento con las dudas instaladas en su interior y las voces que le decían que nunca podría salir adelante. El día de la presentación ante las autoridades se acercaba, y en cada amanecer, la angustia hacía eco en su pecho. ¿Sería capaz de escapar del ciclo de desprecio y desconfianza? Cuando el momento llegó, la sala rebosaba de miradas expectantes, y su voz temblaba al comenzar a hablar. Pero, de repente, la puerta se abrió, y una figura familiar irrumpió en su campo visual, frenando su corazón. La presencia del pasado, ese que la había perseguido con una risa cruel, tenía el potencial de desencadenar todo lo que había construido en sí misma. ¿Podría realmente enfrentar su legado sin desvanecerse en el aire como un susurro en el olvido? El corazón de Ana latía desbocado. La figura que había emergido en la sala era la representación misma de sus temores. Su antiguo compañero, Miguel, el mismo responsable de su humillación, ocupaba un rincón a la vista de todos, observando con una mezcla de curiosidad y desdén. Con el rostro caliente, Ana sintió un torrente de emociones, rabia, miedo y una chispa de determinación. Mientras su voz se tambaleaba al principio, fue la imagen de su abuela la que la ancló. Recordó su sabiduría, sus consejos sobre la fuerza interior, y cómo había demostrado que la naturaleza podía ser una aliada si se usaban los enfoques correctos. Ana tomó una profunda respiración, sintiéndose más fuerte. Esta vez no iba a dejar que el pasado dictara su presente. Desplegó una serie de frascos que contenían sus mezclas, cada uno un testimonio de noches de insomnio y pesquisa.
Habló sobre el proceso que la llevó a crear cada fórmula, lo que había experimentado y las propiedades curativas que había descubierto. Las miradas a su alrededor comenzaron a cambiar, la atención que antes parecía escéptica se tornó en interés genuino. Sin embargo, la imagen de Miguel seguía acechando en su mente, intentando desviar su enfoque. Cuando se atrevió a mirarlo de nuevo, se encontró con una sonrisa sardónica. En ese instante, comprendió que la presentación no solo era acerca de compartir su trabajo, sino de cerrar un ciclo. Fue entonces cuando, al igual que su abuela le había enseñado a no dejarse vencer por las críticas, decidió utilizar esa energía negativa a su favor. Centrándose en su discurso, comenzó a abordar cómo la biología podía ser un catalizador para el cambio. Describió las plantas como seres vivos que merecen respeto y cuidado, cada una con su historia, cada mezcla un hilo de conexión entre lo ancestral y lo contemporáneo. La audiencia, en su mayoría compuesta por expertos y estudiantes, comenzó a escuchar atentamente. En medio de esto, Ana sentía como ese nudo en su estómago comenzaba a deshacerse, transformándose en confianza. Al concluir su exposición, los aplausos resonaron en la sala. Ana miró a su alrededor, y aún con Miguel presente y su mirada incisiva, se sintió liberada. Había hecho más que hablar, había empezado a afirmar su lugar en el mundo que una vez pensó que no era para ella. Pero, antes de poder disfrutar del momento, la voz del moderador interrumpió sus pensamientos. «Alguien tiene preguntas», dijo, y Miguel se alzó rápidamente de su asiento. «No puedo evitarlo, Ana», comenzó con tono burlón. ¿No crees que todo esto es solo un pasatiempo? Al fin y al cabo, ¿quién eres tú para hablar de biología? ¿Una niña de un barrio que no entiende cómo funciona la verdadera ciencia? Las risas nerviosas fueron rápidas, pero Ana sintió que el aire se congelaba. La vieja herida se reabría. Sabía que sus palabras podían definir no solo su futuro profesional, sino su propia verdad. En ese instante de silencio tenso, Ana enfrentó la elección de retaliar o permanecer en el camino que había decidido. La mirada de los presentes parecía pesar sobre ella, algunos curiosos, otros críticos. Finalmente, le sostuvo la mirada a Miguel y se le ocurrió una respuesta que no solo lo sorprendería a él, sino a todos. Quizás necesitaría un poco más que solo un título o suposiciones aprensivas para entender lo que la biología puede realmente significar. Pero estoy dispuesta a demostrarlo. ¿Te gustaría ser parte de este experimento? La propuesta, impulsada por su rabia controlada, lanzó una sombra intrigante sobre la sala. Al igual que la naturaleza, donde los adversarios se convierten en aliados, Ana sonrió mientras pronunció palabras que cambiarían el rumbo no solo de su presentación, sino de su vida misma. Ahora, el reto estaba lanzado. ¿Aceptaría Miguel participar en su viaje de descubrimiento? Pero, ¿qué otros secretos y confrontaciones esperaban en el camino hacia el crecimiento, cuando los obstáculos provenían de fuentes tan inesperadas? Miguel la miró con sorpresa, el rostro un cuadro de confusión momentánea. La sala estaba tensa, como un arco recolectando energía, esperando el disparo. Ana sintió la adrenalina correr por sus venas. Esa era su oportunidad, su momento para demostrar no solo a Miguel, sino a sí misma, que había crecido más allá de lo que él había imaginado. Hubo un instante de silencio absoluto, mientras todos los presentes esperaban la respuesta de Miguel. Se podía escuchar el sonido de un bolígrafo que caía sobre la mesa, un eco que resonó con fuerza en el interior de Ana. Ella había lanzado una invitación al desafío, y estaba lista para enfrentarse a las consecuencias. ¿Te refieres a un experimento real?, preguntó él, su tono una mezcla de burla y curiosidad. Ana asintió con firmeza, alentada por una oleada de determinación. Sí, un experimento. Pruebas científicas con resultados claros. Podríamos explorar juntos cómo las propiedades de las plantas pueden integrarse de manera innovadora, le respondió, con la voz clara y decidida. La idea de trabajar con él, de compartir su pasión por la biología, parecía una locura, pero también era un camino hacia el reconocimiento que buscaba. Algunos murmullos empezaron a surgir en la sala, y los rostros de los demás participantes reflejaban asombro. El moderador, notando la tensión, intervino: tal vez podríamos establecer un pequeño proyecto para ambos.
Un estudio colaborativo. Ana apretó los puños debajo de la mesa, sintiendo cómo la energía crecía. No solo iba a demostrar su valía ante Miguel, sino que podría convertir esta competencia en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. La idea la entusiasmaba. Miguel, entrecerrando los ojos, finalmente aceptó. De acuerdo, estoy dispuesto. Pero prepárate, porque no voy a hacer esto solo para tener un pasatiempo. Te demostraré que la ciencia es más que tu comprensión simplista. Ana sintió una mezcla de alivio y desafío. Era el primer paso hacia la validación que tanto anhelaba. Los días siguientes fueron intensos. Ana se sumergió en la investigación, analizando cada aspecto de su propuesta. Se desveló en su laboratorio, explorando literatura científica, haciendo experimentos y pruebas. Cada descubrimiento la empujaba aún más, revelando una faceta de ella misma que había estado oculta. Su desconfianza inicial comenzó a desvanecerse, reconociendo que no estaba sola en esto. Miguel, aunque a veces crítico, aportaba un nivel de rigor que le ayudaba a aclarar sus aproximaciones. Un día, mientras revisaba un compuesto, se dio cuenta de que había desarrollado un enfoque distintivo en su investigación, uno que le otorgaba una ventaja. Este no era solo un proyecto, era su oportunidad de establecerse como una voz respetada en la biología. Sin embargo, la constante presencia de Miguel, sus opiniones autoritarias y su arrogancia, la desafiaban diariamente. Miguel, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto?, le preguntó en una reunión informal. Sus gestos eran cautelosos, pero el deseo de compartir sus ideas crecía dentro de ella. Sin embargo, la respuesta fue mordaz. Ana, a veces creo que estás demasiado atrapada en tu mundo de fantasía. La biología no es poesía. Cada comentario suyo, aunque hiriente, se convertía en combustible. A medida que el proyecto avanzaba, Ana transformaba la frustración en determinación. Estaba en un proceso de metamorfosis, descubrimiento y autovaloración más allá de las burlas de su pasado. Cuando se acercó la fecha de la presentación de sus hallazgos, Ana se dio cuenta de que no solo se trataba de una evaluación científica, sino de una confrontación culminante. Tenía que mostrar no solo su progreso profesional, sino derribar el escepticismo que Miguel personificaba. Esta vez, no iba a dar marcha atrás. Esa noche, antes de la presentación, se quedó despierta revisando sus notas. La tensión la mantenía alerta, pero una voz interior le decía que estaba lista. Entonces, al dar vuelta a la página, encontró un esquema que había creado sobre él. Impacto de su trabajo. Piensa, ¿y si esto podía no solo convencer a su audiencia, sino también a Miguel? El siguiente día, cuando llegó el momento de exponer sus hallazgos, se sintió como si se encontrara al borde de un precipicio. Estaba preparada para dar un salto, pero ¿habría suficiente red para sostenerla? Había un desafío doble, demostrar su competencia y enfrentarse a la sombra de Miguel. La presentación comenzó, y Ana se sintió invadida por una oleada de confianza. Había llegado el momento de mostrar que lo que había considerado una debilidad, se había convertido en su mayor fortaleza. ¿Podría finalmente afirmar su lugar en el mundo de la biología? La respuesta parecía estar a punto de revelarse, justo cuando escuchó un murmullo en la sala que la llevó a cuestionar si realmente estaba lista para lo que vendría. La sala seguía encajada en un silencio inquieto, mientras los ojos se posaban sobre Ana, examinando cada gesto. La primera diapositiva iluminó la pantalla, capturó la atención del público al instante. La imagen de un compuesto vegetal, vibrante y colorido, emergió ante ellos. Ella misma había trabajado arduamente para crear esa presentación, no solo como un mero respaldo visual, sino como un testimonio de su dedicación. Mientras empezaba a explicar, cada palabra salía de su boca con una energía renovada. Hablaba de manera fluida y apasionada, conectando datos científicos con aplicaciones prácticas. Cada argumento que presentaba era un ladrillo que edificaba su confianza, acercándola más a su objetivo de reconocimiento. Pero con cada afirmación, podía sentir la mirada crítica de Miguel, su presencia era como una sombra que desafiaba su luz. Al llegar al punto culminante de su exposición, Ana reveló una investigación innovadora sobre cómo uno de los extractos que había probado podía mejorar la absorción de ciertos nutrientes.
El murmullo en la sala se intensificó. Había logrado captar el interés genuino de su audiencia. Las preguntas comenzaron a surgir, algunas de ellas muy acertadas. Se sintió en control, había logrado algo que había considerado casi imposible. ¿Y cómo se compara tu metodología con la de otros estudios previos? Preguntó Miguel, interrumpiendo con su tono habitual de superioridad. Sus palabras eran un afilado desafío, una inyección de tensión que le mostró a Ana lo que estaba en juego. Como respuesta, Ana recordó cada uno de sus días de trabajo, las horas de pesquisa y las noches sin dormir. Era una oportunidad de dimensionar su crecimiento frente a su adversario y defender lo que había creado. He estructurado mis experimentos para que sean reproducibles y escalables. Esto no es solo teórico, Miguel. Es aplicable y puede ser replicado en entornos reales, contestó, sintiendo el respaldo de su creciente confianza. Mientras la presentación se acercaba a su fin, había una energía casi palpable en la sala. La respuesta de su audiencia al final oscilaba entre el asombro y la duda. La mayoría parecía receptiva, pero algunos aún se tambaleaban entre la expectación y la crítica. Eso no amedrentó a Ana, que había estado esperando ese momento para demostrar que su enfoque era válido. Sin embargo, no todo fue perfecto. Durante las rondas de preguntas, Miguel se mantuvo como el crítico astuto que era. ¿Y qué te hace pensar que tu enfoque es realmente más efectivo? ¿Cómo puedes demostrar que no es solo un destello momentáneo?, cuestionó, elevando la presión en la sala. Ana sintió que la confianza tambaleaba, esa sombra sobre ella parecía crecer una vez más. Pero cada comentario suyo, cada observación hiriente, la empujaba a reafirmar su propia voz y convicción. Miguel, crecer significa aprender de los errores y aciertos pasados. Este trabajo no es solo mío, es de todos los que han sido parte de este proceso, respondió, esta vez segura, consciente de que había algo verdadero en lo que decía. Las horas siguientes fueron de una atmósfera electrizante. Tras su presentación, Ana se dedicó a hablar con algunos miembros de la audiencia, otros investigadores que parecían intrigados por su idea. Pronto se dio cuenta de que había encendido una chispa de interés en su trabajo. No solo recibió conexiones valiosas, sino que también obtuvo críticas constructivas que la ayudarían a refinar su propuesta aún más. Finalmente, cuando se retiró de la sala, una sensación de liberación comenzó a inundarla. Sabía que había enfrentado un desafío significativo y que había sido capaz de mantenerse firme. Había crecido, y esa sensación resonaba en su interior más que cualquier reconocimiento. Aunque la batalla contra Miguel no había terminado, Ana comprendía que había comenzado un camino inexplorado hacia el reconocimiento y la autovaloración. La certeza de que él había subestimado su potencial era ahora una fuerza que la impulsaba hacia adelante. Al salir, su mente se llenó de nuevas ideas, estrategias y posibles proyectos. Aquella experiencia había abierto algo en ella, un deseo de seguir, de innovar. Sin embargo, en el fondo, sabía que un nuevo desafío acechaba en el horizonte. Al mirar hacia atrás, se encontró con Miguel, quien parecía absorber cada movimiento mientras ella se alejaba. Esto no ha terminado, Ana, murmuró él, como si pudiera entrever su creciente determinación. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué nuevos obstáculos tendría que enfrentar esta vez? El día siguiente amaneció como cualquier otro, pero en el interior de Ana, todo había cambiado. La adrenalina de la presentación aún latía en sus venas, impulsándola a reflexionar sobre su trayectoria. Sin embargo, la sombra de Miguel seguía presente, como una nube amenazadora. Decidió que era el momento de no solo enfrentarlo de nuevo, sino de prepararse para cualquier eventualidad. Ana pasó la mañana sumergida en su laboratorio, rodeada de frascos y tubos de ensayo. Estaba llena de energía renovada, pero también de una determinación férrea. Cada ensayo, cada descubrimiento debía ser documentado meticulosamente. Al revisar los datos de sus experimentos, se dio cuenta de que había patrones sorprendentes que podrían argumentar su metodología de manera más contundente. ¿Por qué no había visto esto antes?, se cuestionaba en voz alta, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. Al finalizar el día, decidió que era esencial preparar una publicación para una revista de prestigio.
La idea de que su trabajo pudiera ser reconocido en el ámbito científico la llenaba de entusiasmo. Mientras hacía una lista de los puntos clave que deseaba incluir, la seguridad que le había brindado la experiencia de la presentación le comenzó a susurrar que podía llevar su proyecto aún más lejos. La sensación de ser parte de algo significativo la iluminaba. Sin embargo, como todo buen desafío, la situación no estaba exenta de obstáculos. A medida que profundizaba en su escritura, surgieron nuevas dudas. Las críticas de Miguel seguían retumbando en su mente. Le costaba deshacerse de la idea de que sus hallazgos pudieran ser descalificados. ¿Y si realmente era un destello momentáneo? ¿Y si no podía replicar mis resultados? Se sentía atrapada entre el optimismo y el miedo a fracasar. Aún así, en lugar de dejar que el pánico la dominara, canalizó esas emociones en su escritura, creando un argumento cada vez más sólido para su defensa. Cuando se trataba de exponer su trabajo, la presión aumentaba. Sabía que en su próximo encuentro con Miguel, no debía solo defenderse, debía atacar. Ana comenzó a planear una estrategia. Analizaba cada interacción previa con él, recopilando sus debilidades y anticipando sus preguntas. Era un cambio fundamental en su enfoque, dejar de ser la víctima y convertirse en la combatiente. A medida que los días avanzaban, Ana implementó métodos más sólidos experimentales, incorporando nuevas variables a sus investigaciones. Se acercaba la fecha límite para su publicación y, con cada avance, la confianza en su proyecto crecía. Se sentía más segura de su valor como investigadora, una certeza que la empujaba a mejorar no solo su trabajo, sino también su propia percepción de sí misma. La noche antes de la presentación de su artículo, Ana se dio un tiempo para reflexionar. En su pequeño estudio, oscuras hojas de papel llenas de diagramas e ideas se esparcían por la mesa, testigos de sus desvelos. En ese silencio, ella comprendió que el verdadero desafío no era Miguel, sino su propia capacidad de autoafirmación. Al día siguiente, entró en la sala de conferencias con un nuevo brillo en los ojos y una postura decidida. Sabía que el camino hacia el reconocimiento estaba trazándose y estaba dispuesta a reclamarlo. Con la presentación en sus manos, no solo presentó su trabajo, lo defendió apasionadamente, dispuesta a confrontar cualquier crítica. Al final de su exposición, cuando su mirada se encontró con la de Miguel, sintió un vuelco en su interior. ¿Podría lo que había construido resistir las críticas que vendrían? ¿Estaba realmente preparada para la batalla que se avecinaba? Su corazón palpitaría nuevamente, y con cada latido, se reafirmaría en la misión de demostrar su valía. Todo estaba por decidirse. Ana se despertó esa mañana con una mezcla de nervios y determinación que ofrecía un contraste explosivo. Los ecos de su presentación anterior resonaban en su mente, recordándole la corazonada de que algo grande estaba a punto de suceder. Sin embargo, en ese momento, el reto más grande era quedarse con el control. El primer paso fue revisar los comentarios que había recibido. En lugar de verlos como críticas destructivas, decidió leer cada uno como una oportunidad para crecer. Las observaciones de Miguel, aunque cortantes, se convirtieron en semillas de cambio. Iba a responder a su juicio con datos, no con emocionalidad. Ana tomó nota de cada comentario, confeccionando un plano estratégico para abordar no solo sus fallos, sino también para exponer cómo había superado las debilidades que él había señalado. Pasó las horas siguientes en un torbellino de actividad, modificando su presentación y reforzando su defensa, incorporando la retroalimentación de sus colegas que, al contrario de Miguel, la apoyaban. Esa noche, mientras revisaba sus diapositivas, disfrutó del progreso que había logrado en tan poco tiempo. No solo se sentía más preparada, sino también más segura de su capacidad para enfrentar cualquier tribunal. El momento de la verdad se acercaba. Se encontraba ante el espejo vislumbrando su reflejo. Soy más que esto, se dijo con firmeza, ajustando su cabello y enderezando la espalda. Cada vez que se enfrentaba a Miguel, sabía que debía más que demostrarle que estaba equivocada. Se trataba de honrarse a sí misma y a su trabajo arduo. El día de la defensa, la sala estaba llena de colegas, algunos de ellos con miradas de apoyo, otros, incluidos Miguel, con la típica neutralidad que la incomodaba.
Ana sintió la mirada de él como un rayo láser, atravesándole la confianza que había construido. Sin embargo, en lugar de permitir que el miedo le paralizara, se adueñó de la situación, respirando hondo y empezando su exposición. Las palabras fluyeron, y mientras lo hacían, Ana se ilustraba a sí misma sobre el valor de su investigación y las implicaciones de su trabajo. Habló de sus descubrimientos sin titubear, utilizando gráficos que ilustraban cada punto que había mejorado desde su última presentación. Se dio cuenta de que cada cifra, cada conclusión, era una defensa inquebrantable de su esfuerzo y compromiso. Cada pregunta de Miguel se convirtió en un desafío que ella estaba lista para abordar. La certeza en sus respuestas reflejó no solo su conocimiento, sino también su transformación en una profesional resiliente. La percepción de sus colegas empezó a cambiar, sus miradas pasaron de la duda a la admiración. Ana vislumbró la posibilidad de dejar atrás la figura de la chica que necesitaba validación, eludiendo el papel de víctima que tanto había limitado su desarrollo. Al concluir su presentación, sintió una oleada de liberación. Miró a la audiencia, respirando con profundidad, agradecida por la oportunidad de defender su trabajo. Sin embargo, cuando Miguel tomó la palabra, Ana se enfrentó a su mayor miedo. Su actitud crítica no había cambiado, pero esta vez se sentía equipada para el combate. Ahora es tu turno de demostrar lo que realmente vales, Miguel, pensó con una mezcla de desafío e intriga. Su retórica iba a ser más desafiante que antes, y por un instante, Ana se dio cuenta de que había creado un nuevo camino para ella misma. La conversación fluía, tensa pero electrizante. Miguel, con su juicio agudo, fue desmantelando algunos de sus argumentos más sutiles, pero Ana ya no era la misma. Está decidida a no dar marcha atrás. Y justo cuando estaba a punto de dar su respuesta definitiva, algo inesperado ocurrió, un colega se levantó y defendió vehemente su investigación. Ana sintió que el viento había cambiado, algo en su interior se encendió. Se dio cuenta de que tenía aliados y que la batalla en la que se había embarcado era solo el comienzo. La presión había alcanzado su punto máximo. Ahora, no solo se trataba de respuestas, sino de establecer un nuevo normativo en el ámbito de su investigación. Esos compañeros, esos aliados, estaban listos para apoyarla, y eso le llenaba de coraje. Sin embargo, cuando miró a Miguel de nuevo, su expresión era impasible. Podía sentir que se barruntaba una nueva revelación detrás de sus ojos. ¿Qué movidas prepararía ahora? El juego apenas comenzaba, y Ana se encontraba en el umbral de algo más grande de lo que jamás había imaginado. La sala estaba cubierta de un silencio pesado, como si el aire mismo se contuviera por lo que estaba a punto de suceder. Ana había anticipado la reacción de Miguel, pero no estaba segura de cómo iba a responder. Sabía que él no se rendiría fácilmente y que la defensa de su trabajo era apenas el inicio. El nerviosismo, aunque latente, se tornó en una chispa de resolución profunda. Estaba decidida a no permitir que su trabajo quedara eclipsado por sus inseguridades. Mientras las palabras del colega reverberaban en su mente, sintió como la adrenalina comenzaba a fluir. Los murmullos en la sala confirmaban que estaba captando la atención, y eso la impulsó aún más. ¿Sería realmente capaz de transformar esta noche en un hito? Decidió que sí. Miguel, entiendo tus dudas, comenzó, sin abandonar su postura desafiante. Sin embargo, permíteme mostrarte cómo cada uno de mis hallazgos se apoya en datos sólidos. Mi trabajo no solo es una reflexión personal, sino un puente hacia un entendimiento más amplio en nuestro campo. Ana comenzó a articular sus ideas con una seguridad que apenas había sentido antes. Mirando a Miguel directamente, buscó no solo defender su investigación, sino también demostrar su valía. En su interior, un nuevo tipo de desafío se estaba gestando, se trataba de derribar los muros de autolimitación que ella misma había edificado. A medida que continuaba su intervención, las sombras del miedo comenzaron a disiparse. Las críticas de Miguel, antes desalentadoras, ahora se convertían en escalones hacia su propio crecimiento. Al responder, pensaba en las lecciones aprendidas y cómo cada ataque constructivo ampliaba su horizonte profesional. El ambiente comenzó a cambiar nuevamente, y la percepción de sus colegas se redibujaba. Ana notó que uno de sus aliados, Marta, alzó la mano.
Me gustaría agregar que la investigación de Ana no solo es excepcional, sino necesaria. Sus aportaciones están abriendo puertas que antes estaban cerradas, dijo con fervor. Ana sintió como si una corriente eléctrica recorriera la sala. La unión de opiniones respaldando su trabajo le dotó de una nueva fuerza. Las preguntas de Miguel se volvieron más incisivas, pero a medida que su mente respondía, encontró un nuevo ritmo. No solo defendía su teoría, comenzaba a considerar cómo su investigación podría evolucionar. En cada respuesta, se abría a nuevas posibilidades, cada crítica la empujaba a ser más creativa. La dinámica que hasta entonces había vivido como una lucha ahora se transformaba en una danza. Ana estaba comenzando a entender que la defensa de su trabajo no se trataba de ganar o perder, sino de crecer en el proceso. Al finalizar la sesión, sintió que había cruzado un umbral. Cuando la sala se calmó de nuevo, Ana sabía que el desafío no había terminado, pero se había dado cuenta de algo crucial: el verdadero enemigo no era Miguel, sino el miedo que había llevado con ella año tras año. La confrontación había iluminado un camino hacia una evolución personal y profesional que no había considerado antes. Sin embargo, cuando todos comenzaron a levantarse, una voz resonó desde la parte posterior de la sala: «Esto no ha terminado, Ana. Te lo advierto bien». Ana se dio vuelta, y sus ojos se encontraron con los de Miguel. En ese momento, comprendió que la batalla apenas comenzaba, y el verdadero reto sería mantener su crecimiento frente a un antagonista tan persistente. ¿Qué nuevos obstáculos tendría que enfrentar? La intersección entre su valor recién descubierto y las tácticas de Miguel prometía más que solo un examen, era una prueba de su nuevo yo. Ana salió de la sala con el eco de las palabras de Miguel resonando en su mente. La tensión aún cargaba el aire, pero había algo diferente. Una chispa de empoderamiento latía en su interior, y por primera vez en años había sentido que podía desafiar los límites que otros, y ella misma, habían impuesto. Sin embargo, no podía ignorar la advertencia de Miguel. ¿Qué intentaba hacer? La suposición de un reto más arduo la inquietaba, pero también avivaba su deseo de superarse. Los días siguientes, Ana se sumergió en su trabajo, revisando meticulosamente su investigación, buscando áreas de mejora y formas de fortalecer sus argumentos. La crítica que había recibido no podía estar motivada por el deseo de dañarla, sino por un impulso genuino de su colega por elevar el nivel de su campo. El simple hecho de que Miguel la considerara digna de lucha era, curiosamente, un reconocimiento que no había valorado antes. Al trabajar, cada vez más se dio cuenta de que la disciplina y perseverancia eran tan vitales como el talento natural. Comenzó a establecer metas más ambiciosas, buscando oportunidades para presentar su investigación en conferencias y foros académicos. Reunía datos adicionales, buscaba colaboradores y discutía sus ideas con personas que la retaban a pensar fuera de la caja. Con cada paso, crecía su confianza. Una tarde, mientras revisaba un artículo nuevo sobre un tema relacionado con su propia investigación, una idea inesperada la golpeó como un rayo. Se percató de que había estado enfocándose demasiado en un enfoque tradicional y angosto. Con determinación, decidió darle un giro creativo a su proyecto, integrando conceptos innovadores que habían sido ignorados por mucho tiempo. Esa revelación no solo la liberó de la angustia constante de la crítica, sino que también la llevó a explorar su creatividad innata. Cuando volvió al trabajo, también comenzó a comunicarse más con sus colegas. Las conversaciones pasaron de ser meras interacciones superficiales a un intercambio enriquecedor de ideas. Compartía sus avances, escuchaba sus perspectivas y sus críticas constructivas. La conexión con sus compañeros fomentó un espacio de aprendizaje continuo. Así, empezó a construir una red de apoyo que le ofrecía aliento y perspectivas valiosas. La lucha anterior con Miguel, lejos de desmoronarla, había sido el empujón que necesitaba para crear un ambiente colaborativo. Pero el aviso de Miguel seguía presente en su mente. Un día, durante un almuerzo en la cafetería, su mirada se encontró de nuevo con la de él, que estaba sentado en una mesa opuesta. Habían pasado semanas desde aquella confrontación. Sin embargo, él seguía siendo la figura que representaba el desafío. De pronto, le vino a la mente la idea de que, tal vez, esa rivalidad podría convertirse en una oportunidad.
Fue entonces cuando hizo una elección consciente, tenía que hablar con él. Al acercarse a la mesa de Miguel, sentía que el corazón se le aceleraba. Pero, sabía que ese paso era necesario para su crecimiento. Miguel, empezó, casi titubeante. Me gustaría que charláramos sobre algunas ideas que tengo. Estoy interesada en tu perspectiva. Él la miró con sorpresa, pero su expresión cambió a medida que comprendió la seriedad de su propuesta. El roce de la incertidumbre volvía a hacerle dudar, pero esta vez estaba decidida a enfrentar lo desconocido. Ana entendió que, para superar a Miguel, no solo necesitaba ganar, sino también aprender a colaborar. Mientras caminaba hacia él, la tensión crecía. ¿Podría Miguel canalizar su competitividad en algo más constructivo? La respuesta estaba a un diálogo de distancia, y la incertidumbre de su próximo paso cargaba el aire. ¿Sería capaz de cambiar la narrativa entre ellos y convertir la rivalidad en un camino hacia el crecimiento mutuo? La intersección entre la colaboración y la competencia podría abrir puertas que jamás había imaginado. Ana se sentó frente a Miguel, notando su postura defensiva. Sin embargo, en lugar de sentirse intimidada, decidió transformar esa tensión en una conversación productiva. Con voz clara, empezó a exponer su nueva perspectiva sobre la investigación. Cada palabra era un ejercicio de autoafirmación, un intento de empoderarse aún más frente a su rival. Mi enfoque inicial era limitado, le explicó, buscando conectar con él. Pero al revisar mi trabajo, comprendí que podía integrar nuevas teorías que, hasta ahora, desestimaba. A medida que hablaba, podía notar el interés creciente en el rostro de Miguel. Surge en ella una nueva chispa, la idea de que su conflicto podría ser un caldo de cultivo para la innovación. Allí contándose una historia diferente, no como la joven que había sido criticada duramente, sino como una profesional dispuesta a aprender de sus errores. Meses atrás, esa misma situación la habría paralizado. Hoy, se sentía fuerte. Miguel tomó un sorbo de su café, manteniendo la mirada fija en ella. ¿Por qué no presentas tu nueva perspectiva en la próxima conferencia?, sugirió. Ante su comentario, Ana sintió un escalofrío de emoción, él no solo estaba escuchando, sino que le ofrecía una plataforma. La propuesta era un reto, pero también una oportunidad de consolidar su crecimiento personal y profesional. Mientras discutían, intercambiaron ideas y críticas. Cada uno se dedicó a ofrecer retroalimentación honesta, una dinámica que hizo que sus voces fluyeran con energía. Por primera vez, Ana sentía que había establecido un puente, no en forma de rivalidad, sino de colaboración. Esa conexión se volvía palpable, y Ana nunca había imaginado que podría sentir admiración hacia Miguel. Sin embargo, el verdadero reto apenas comenzaba. Una semana después, durante una reunión donde presentaría su nueva investigación, el nerviosismo la invadió. Se preguntaba si realmente había ajustado su trabajo lo suficiente para estar a la altura de las expectativas. Reflexionó sobre el nuevo paradigma que representaba, dejar de lado la competencia y aceptar el aprendizaje. Esa decisión requería una valentía que antes le era desconocida. La sala se llenó de colegas ansiosos por escucharla. A medida que comenzó su presentación, una oleada de dudas la asaltó. ¿Podría sostener lo que había dicho? Pero la profunda conexión que había establecido con su trabajo reciente la ancló. Compartió su nuevo enfoque, los hallazgos que había descubierto y cómo estos podían revolucionar su campo de estudio. Un silencio envolvente le dio la señal de que su audiencia estaba completamente cautivada. El miedo había sido reemplazado por la claridad de su mensaje. Al concluir, la sala estalló en aplausos, un eco de afirmación que resonaba en su interior. Sin embargo, no podía pasar por alto a Miguel, cuyo rostro mostraba una mezcla de sorpresa y respeto. Esa noche, Ana reflexionó sobre el camino que había tomado. La transformación que había experimentado no era solo profesional, también era personal. En este viaje de autodescubrimiento, había aprendido a reescribir su narrativa, convirtiendo la adversidad en una fuente de energía renovada. Mientras se preparaba para dormir, una inquietud penetró en sus pensamientos. ¿Podía mantener este impulso? ¿Era suficiente tener la disposición para colaborar, o habría más retos a la vista que pondrían a prueba su resolución?
Y lo más inquietante, ¿sería capaz de sostener esa nueva dinámica con Miguel incluso después de su éxito? La siguiente mañana se despertó con una interpretación distinta del día, una energía de desafío personal la envolvía. Estaba claro que su evolución apenas comenzaba, el despertar de su potencial era solo el primer paso hacia un futuro incierto, pero prometedor. El impacto de lo que había comenzado a construir con Miguel prometía mucho más de lo que imaginaba, pero una sombra de dudas persistía. ¿Podrían sus interacciones florecer en un entorno genuinamente colaborativo, o se vería abrumada por madrugadas de dudas y viejos patrones de competencia? La respuesta se acercaba a gran velocidad y su futuro se tambaleaba sobre un precipicio de posibilidades. Ana se despertó una mañana soleada, sintiendo cómo la luz iluminaba su habitación y sus pensamientos oscuros comenzaban a disiparse. Había comprendido que su interacción con Miguel era el inicio de una nueva etapa en su vida, donde la colaboración superaría la competencia. Su presentación anterior había sido un éxito, pero había más camino por recorrer. El desafío ahora era mantener ese nuevo impulso y no permitir que el miedo retornara a su vida. La semana siguiente, un mensaje en su bandeja de entrada la sorprendió. El Comité de la Conferencia Internacional de Biología había aceptado su propuesta para una presentación sobre su investigación y el enfoque innovador que había diseñado. Ana sintió una oleada de emoción, pero al mismo tiempo, un ligero temor la invadió. Esta era su oportunidad de demostrar que no solo era capaz de defender sus ideas, sino de liderar una discusión en el ámbito científico. Era el momento de brillar. El día de la conferencia llegó, y Ana se sintió preparada. Había revisado su presentación muchas veces, cada diapositiva diseñada con cuidado, cada dato clasificado y cada hallazgo pulido al máximo. Su voz interior le decía que había construido no solo una investigación, sino su identidad profesional en el proceso. Cuando llegó al escenario, fue recibida por miradas expectantes, y esa complicidad la llenó de confianza. A medida que empezó a presentar, todos los pequeños nervios se desvanecieron. Cada palabra fluyó con claridad, y podía ver cómo su audiencia se mantenía enganchada a cada argumentación que ofrecía. Describió no solo los descubrimientos, sino cómo había transformado su narrativa inicial de victimización a empoderamiento. Habló sobre el valor de haber aprendido a aceptar críticas y utilizarlas como trampolín para innovar. El interés de su audiencia era palpable, y al momento de culminar, se presentó una sincera ovación. Sin embargo, allí no terminaba. Tenía la oportunidad de participar en una mesa redonda al día siguiente, donde expertos debatirían sobre el futuro de la biología. Ana se sintió coaccionada a demostrar que su camino había sido una evolución, no solo para ella, sino para el campo en general. Estaba decidida a usar su experiencia para conectar con otros investigadores, cultivar un sentido de colaboración genuina y retar los paradigmas tradicionales que había enfrentado. Al final de la mesa redonda, algún colega se acercó a ella, facilitando una conexión inesperada con otros profesionales que estaban interesados en su investigación y deseaban colaborar en nuevos proyectos. El círculo se expandía, y Ana se sentía más segura cada día. Había dejado atrás las pequeñas inseguridades que le habían robado su tranquilidad y ahora lo que una vez había causado dolor se había convertido en su motor de crecimiento. Miguel, que había estado en la audiencia, se acercó a ella tras la presentación. Debo admitir que tu enfoque ha cambiado. He aprendido mucho hoy, le dijo, con una sinceridad que sorprendió a Ana. Estoy dispuesto a contribuir si tienes otro proyecto en mente. Aquel momento de humildad de parte de Miguel, que había sido un antagonista recurrente en su vida, selló el nuevo camino que se forjaba entre ambos. Desde aquel punto, la metamorfosis de Ana fue tangible. Ya no se trataba solo de sus logros individuales, sino del deseo de compartir sus conocimientos y aprender de otros. Se unió a un programa de mentoría donde pudo guiar a otros jóvenes biólogos, quienes enfrentaban desafíos similares a los que ella había tenido. No solo los ayudaba a crecer, sino que su propia perspectiva se enriquecía al conectar con ellos. Ana había recorrido un camino admirable, desde la inseguridad en su humilde hogar hasta ser una voz respetada en la biología. Había abrazado cada parte de su viaje y transformado las dificultades en oportunidades, aprendiendo que la verdadera fortaleza radica en compartir el conocimiento y fomentar la colaboración.
Al mirar atrás, comprendió que no se trataba solo de un sueño cumplido. Había alcanzado un nivel de realización donde su pasado no la definía, sino que era una piedra angular en su construcción personal. Su abuela, su madre, y todos los sacrificios que la habían traído hasta aquí eran el eco de su éxito. Ana sintió una profunda paz, había conquistado sus miedos y reafirmado su lugar en el mundo de la ciencia. El horizonte que se presentaba ante ella estaba lleno de posibilidades y nuevos desafíos, y estaba lista para enfrentarlos. Si te ha inspirado esta historia, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No querrás perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que tenemos preparadas para ti. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, tu opinión nos importa. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este cierre inspirador. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad.